Profesora Marta Gutiérrez, tenga usted muy buenas tardes. Le saluda el estudiante Freddy Alan Mendoza Huerta. En esta oportunidad voy a presentar un informe cuyo tema que he elegido es la escasez en el Perú. Para lo cual le voy a compartir un esquema para explicar detalladamente el trabajo que se ha abordado. Bien, se va a regir sobre 4 puntos importantes. La escuela en la cual me he centrado o se centra en el problema económico que he elegido. Luego tenemos los conceptos básicos que hemos estudiado que se relacionan también con la escasez en este caso y la micro y macroeconomía. Bien, entonces tenemos que entender que la economía como ciencia es importantísima en cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque sin la economía no podríamos gestionar, distribuir gastos, recursos, etcétera, para cubrir las necesidades de la persona, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, respecto a la escuela, ¿no? Que se relaciona, ¿qué he elegido? En principio había elegido la escuela clásica, pero veo que había ahí un correlato con la escuela neoclásica en el cual defienden, por ejemplo, el valor de los bienes, ¿no? El valor de los bienes. Entonces, de allí lo explican a través de la utilidad marginal, ya sea creciente o decreciente. Entonces, es muy importante esta escuela porque se basa en ello y para lo cual plantean ejemplos de escasez y a pesar que hay en abundancia, incluso con el ejemplo que está en el informe, con el pan, ¿ya? Y también con el agua y los diamantes. Luego vamos a pasar, ya determinada la escuela, qué conceptos se estudian aquí. Por ejemplo, tenemos 4 problemas de los recursos, los fallos del mercado, la oferta, la demanda y la libre competencia. Entonces, los problemas de los recursos, digamos, ¿por qué escasean? Eh, a pesar que son abundantes. Por ejemplo, en el Perú, el agua es un recurso vital. Sin embargo, no cubre las necesidades de todos los habitantes de Lima metropolitana. Y eso está comprobado por estadísticas e incluso está referenciado en el informe que ha sido publicado en el 2022 en el Diario de la República, que está consignada en el trabajo. Entonces tenemos un problema álgido ahí de doble responsabilidad social e individual. Luego tenemos fallos en el mercado, obviamente que tenemos fallos en el mercado, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el capital humano. El capital humano, a pesar de que ha sido preparado como oficio, carrera o profesión, entonces no se le inserta dentro de la sociedad. Entonces aquí tienen que aplicar políticas económicas, ¿no? La política fiscal, por ejemplo, expansiva, para ser más preciso, para generar empleo. ¿Ya? Inversión privada y generan empleo. También tenemos la oferta y la demanda. No hay, digamos, equidad. A pesar de nosotros pertenecer a la sociedad capitalista, porque los precios los determina la oferta y la demanda, socialistas, a diferencia de los socialistas, cuyos precios son determinados por el Estado. ¿Ya? Ahora, en la libre competencia tampoco hay. Nosotros necesitamos políticas que haya libre competencia, pero políticas tangibles. Hay monopolios, está demostrado que las farmacias pertenecen a grandes oligopolios y eso no está bien, eso altera de alguna manera la economía. Por otro lado, tenemos la macro y microeconomía respecto a la escasez. A nivel macro, diríamos que la escasez se refiere especialmente con el agua, por ejemplo, que parta de políticas y del ministerio responsable de esto, ¿no? A nivel de infraestructura. Ahora, la última noticia, ahora, actualmente, ¿no? Que me he enterado es que están construyendo, ¿no? Digamos, un Sedapal 2 entre el Agustino y Ate con tecnología alemana. Esperamos que eso de alguna manera, ¿no? Reserve agua para que no haya escasez, porque este año 2024, ¿ya? Según el informe está consignado ahí con fecha del Diario de la República,
Este año hubo bastante cortes, muchos cortes de agua, entonces eso no debe existir, deben cubrir las necesidades. Y a nivel micro, bueno, pues se trata de una política familiar, individual, compromiso, ya, para con la sociedad. Entonces ya es un trabajo a nivel de familias, sectores, organizaciones, asociaciones, etcétera. En conclusión, diríamos entonces que este problema económico que he elegido, que es la escasez, se refiere principalmente, ¿por qué? Porque los recursos son limitados, demoran en el tiempo. Tenemos el capital, tenemos los recursos naturales, tenemos la tecnología, ¿no? Y el capital humano, la mano de obra, a eso me refiero, ¿ya? Entonces tenemos que centrarnos. La economía, la teoría está bien dada, pero hay muchos factores que juegan en ella para determinar, porque sin la economía no podríamos tomar decisiones. Como por ejemplo tenemos decisiones de presupuesto de la República. Siempre tiene que haber esas políticas para distribuir recursos y todo para cubrir las necesidades de toda una población. Bien, eso es todo lo que quise compartir el día de hoy con mi tema. Profesora, muy buenas tardes. Gracias.